Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. El apóstol Pablo, en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, y versículo 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, diga acción de gracias, ¿ves? Ahí está en la palabra, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Si bien es cierto, el concepto popular de acción de gracias es algo que estableció el presidente Lincoln hace años atrás, en los 1800. El principio de acción de gracias es mucho más antiguo que Lincoln. Lo estableció Dios en su palabra. El principio de tener una actitud de acción de gracias está fundamentado en la palabra de Dios. Es por eso que este es uno de los, de los días festivos que sí apoyamos los cristianos, porque tiene un fundamento bíblico. Pablo lo declara al decir esas palabras, que por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde. Ahora, la manera en que Pablo lo describe es interesante. Pablo está diciendo que la gente va a dar gracias por las cosas que nosotros los cristianos hacemos. Entonces nos pone también a nosotros los creyentes la responsabilidad de provocar ganas de dar gracias a otros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tú eres un instrumento de Dios para que otros digan gracias, para que abunden, como dice aquí, por medio de muchos, esas acciones de gracias. Como iglesia ese es nuestro llamado, provocar motivos de gracias en un mundo donde tal vez mucha gente no tiene esa actitud. Tal vez en estos días atrás tú escuchaste a algunos decir: ah, qué dicha, ya viene el día del pavo, porque están pensando en comida, en el pavo, pero no están pensando en el sentido de gratitud que envuelve esa celebración. Es mucho más que comerse un pavo o un lechón o lo que tú cenes. Es tener una actitud de gratitud por muchas razones que Dios nos ha permitido dar, como aquí lo anoto en esta proyección: por la vida, la familia, el privilegio de sentirlo a Él, a Dios, como lo sentimos hoy, adorando, alabando, por el privilegio de servirle, simplemente por eso, gracias. Si lo pusiera en una escalera, yo le llamo así, la escalera de la gratitud. Allí te pongo un ejemplo de cuál sería el orden correcto de gratitud que debemos mostrar en esa escalera. En primer lugar, Dios estaría arriba, en primer lugar. Sería el primero. Como dije antes, sin Él la vida es un desorden. Con Él todo funciona mejor. Luego de Dios, debes de darle gracias a tus padres, porque ellos te dieron la vida, te trajeron a este mundo, te formaron, pasaron contigo muchas vicisitudes, te cuidaron cuando estabas enfermo, enferma, cuando pasaste años de rebeldía en tu adolescencia, como todos lo hemos pasado, no se rindieron de ti y creyeron que ibas a salir
un día ser un buen hombre, una buena mujer. Es decir, tus padres han estado allí siempre en muchas, buenas y malas de tu vida. Dile gracias a ellos y expréseles gratitud. Solo el hecho que usted les diga gracias papá o gracias mamá por darme vida, va a hacer sentir mejor. Agradece a tu cónyuge, esa persona que Dios puso a tu lado, los que somos casados. Esa pareja tuya, esa mujer o ese hombre que Dios puso a tu lado para ser, como lo dice la palabra, cónyuge. ¿Qué quiere decir eso? Con yugo. Que los dos van jalando un yugo. Es decir, trabajando juntos por la armonía de la familia. Darle gracias por lo que tu pareja hace por ti. Porque trabaja, porque se esfuerza. Si trabaja fuera del hogar, o si es una dama que trabaja en la casa, no dije que no trabaja, pero en la casa, y a veces más que nosotros, dale gracias por lo que ella hace también en la casa, por usted, por su manutención, por cuidarle a usted como pareja. Dale gracias a tus hijos también, porque ellos representan la continuación de tu vida. Ellos son como dice la palabra de Dios, que son como flechas en la aljaba, que son esas criaturas que Dios puso para que en el futuro, cuando tú estés mayor, anciano, anciana, alguien vele por ti. Y si tú siembras positivamente en esos hijos ahora pequeños, te aseguro que cuando llegues a la edad mayor no te van a abandonar, porque van a decir, esta mujer, este hombre, este padre que Dios me dio, no puedo dejarlos. Agradece a tus hijos. Cuida la relación con ellos. Si no es perfecta, busca mejorarla. Pero es tiempo también de restauración en ese sentido. Agradece a tus pastores también. Los pastores también somos, y lo tengo que decir, aunque yo sea pastor, porque necesito que aprendas eso. Que los pastores somos personas que velamos por tu vida, que cuidamos tu bienestar espiritual, que también nos preocupamos por tu crecimiento, tu desarrollo como creyente en la fe, y que te mantengas allí derecho o derecha en el camino del Señor hasta que Él venga o Él te llame. Entonces los pastores somos personas que estamos envueltos en tu vida y necesitamos reconocimiento en ese sentido, no por vanagloria, sino porque la palabra de Dios dice que le des honra a los que te bendicen en esa manera. En la palabra de Dios está establecido. Luego también agradece a tus amigos fieles. No todos son buenos amigos en la vida, pero yo sé que tú y yo sabemos que hay algunos que tú puedes decir, este es verdadero amigo o verdadera amiga, personas con quien yo puedo contar en mis momentos duros y difíciles. En Facebook yo tengo arriba de 400 y pico amigos. Yo no sé cuántos tú tienes si tienes Facebook. Pero en realidad de esos 400 y pico pueden haber unos 50 o por allí que en realidad sí tenemos una relación bien cercana. La mayoría son gente que uno mantiene un contacto por allí. Y los aprecio, mantener ese contacto aún a la distancia. He vuelto a conectarme con ex compañeros y compañeras de la escuela cuando yo iba a la escuela, de mi infancia, de mi juventud. Y eso es bonito. Pero si pasa una crisis en mi vida, una situación difícil, de esos 400 no van a estar allí, ¿verdad? Al lado mío. Ahí se va a saber quiénes son amigos cibernéticos y quiénes son amigos de presencia. Que dicen, aquí estoy presente, ¿en qué te puedo ayudar o servir cuando estás en una crisis, en una situación en tu vida? Agradécele a esos amigos fieles que están ahí siempre. Agradece a tus buenos vecinos también. Mi esposa y yo hemos aprendido, porque hemos vivido en muchos lugares, hemos rodado por muchos lugares, hemos vivido en Indiana, en Ohio, en Texas, ahora aquí en Florida, en Costa Rica, en Nicaragua. ¿En dónde no hemos vivido? Hemos andado por muchos lugares por el ministerio que hemos hecho de plantar iglesias. Pero en todo lugar que hemos llegado, siempre algo que nos ha pasado es que hemos encontrado vecinos especiales.
gente que en algún momento nos han servido y nosotros a ellos. Ahorita, al menos ahí donde vivimos, tenemos una vecina al frente de casa, que ella se va ahora está viajando en este momento. Ella se va y nos deja las llaves de la casa y nos da permiso de entrar y chequear a ver que esté todo bien. Y se porta así bien, que te dijera, abierta, positiva con nosotros. Le recogemos el correo, hacemos muchas cosas así. Y lo mismo nosotros. Si ella nota algo extraño en nuestra casa, se acerca a alguna persona extraña, ella nos llama y nos dice, vino un carro, vino tal persona, ¿sabía? Qué bueno es tener esa clase de vecinos, ¿verdad? No de aquellos que te tiran la basura, algunos que dicen que le hacen eso, ¿no? Que el vecino le tira la basura, que le hace esto. He escuchado historias negativas también. Pero si usted tiene vecinos buenos, pues mire, haga un pastelito. Mi esposa hizo una vez eso con esta vecina, en una Navidad, por cierto, ¿verdad? Ella hizo un pastel y se lo llevó. Ella se sintió tan agradecida por eso. O si usted sabe que está enferma o enfermo el vecino, dígale, mira, necesitas ayuda, necesitas que te lleve al hospital. O que te venga a ayudar con la limpieza de la casa, cosas así por el estilo. La gratitud es, ¿qué te dijera? Gratitud es activa, es demostración, sea a nivel de familia, de vecinos, es un acto, no es una palabra meramente que decimos por ahí. Y bueno, y finalmente en mi escalera te menciono también a ese prójimo desconocido. Porque a veces es muy fácil darle cosas o ayudar a quienes nos van a devolver aquello. Pero si le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por alguien que ni conocía y que tal vez nunca más le va a volver a ver y que no se lo puede devolver? Pero quizás de otra manera Dios lo va a devolver, ese servicio, ese acto que hiciste por alguien que ni siquiera conocías. A mí me lo han hecho. Yo he estado tal vez en una carretera con mi carro parado ahí, que se dañó el carro y no conozco a nadie. Cuando éramos misioneros que viajábamos, una vez viajando desde allá del norte, bajando, ¿te acuerdas, mi amor? En Oklahoma, en la autopista, se nos dañó el carro y estaban con los niños pequeños. Bajó un hombre de un carro, se paró y nos dijo, ¿en qué les puedo servir? ¿Qué les pasó? Oh, parece que tiene esto, una goma, una llanta se había dañado y el carro estaba calentando. Él cogió el teléfono, al rato vino una grúa, un camión y nos ayudó, nos cambió la llanta, la goma y nos revisó el carro y le puso líquidos y todo eso. Después nos dijo también, mire, de aquí a tal lugar hay un motel, hay un hotel ahí. Si usted quiere, pase la noche ahí para que no viaje tanta distancia con ese carro como está. Y yo le dije, pero es que yo no conozco a nadie aquí. No, yo le estoy diciendo, nos dice, que pare en ese motel y nada más diga que lo mandó fulano de tal. Y todo está arreglado. Él había llamado y hasta había pagado por el motel. ¿Qué cosas hace gente así? Entonces, si el día de mañana yo estoy en una situación donde yo veo a alguien por ahí en la calle tirado, yo no puedo ser ingrato, tengo que ser agradecido porque alguien lo hizo por mí. No puedo ser ingrato y no puedo seguir derecho, tengo que parar y asegurarme que esas personas tienen ayuda. Y si yo puedo hacer aún más, lo haría también. Como dice la palabra, ir a la segunda milla. Sí, él pagó, porque yo después llamé a la gente esa de la grúa y todo, para ver si había alguna deuda. No, ya está todo pagado. Él pagó todo eso. Así que como usted ve, la gratitud es un asunto de demostración que va desde Dios hasta el prójimo desconocido que hay por allí y que todos los días nos encontramos en la calle. Déjeme leerle esta historia, esta anécdota, bien bonita. A mí me tocó mucho cuando la escuché y la leí por primera vez. Se cuenta que un joven pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante. Sentía hambre, pero no tenía dinero para almorzar.
decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar y pedir algo de comer en la próxima puerta que tocase. No obstante, perdió su nervio cuando una hermosa joven le abrió la puerta. En lugar de pedir comida, solo pidió un vaso de agua. Ella, sin embargo, se apiadó de él y le trajo un vaso de leche. Él se lo tomó tímidamente y preguntó: ¿cuánto le debo? No me debe nada, respondió ella. Mi madre nos enseñó a nunca aceptar pago por hacer un favor. Entonces, le agradezco de corazón, respondió el joven. Aquel joven llamado Howard Kelly se fue de aquella casa, no solo sintiéndose fortalecido en su cuerpo, sino también en su fe en Dios y en la humanidad. Antes del incidente estaba pensando en rendirse y renunciar por las cosas que estaba pasando en su vida. Muchos años más tarde, aquella joven, ya siendo una persona mayor, se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban muy preocupados. Finalmente la enviaron al hospital de una gran ciudad donde practicaba un famoso especialista en esa enfermedad que ella tenía. Cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente y del pueblo donde procedía, inmediatamente se levantó y fue a verla. Y la reconoció inmediatamente. Volvió a su oficina resuelto a hacer todo lo posible para salvar su vida. La lucha fue larga, pero la señora se salvó. Por su parte, la señora andaba muy preocupada, sabiendo que el precio de su estancia en el hospital sería astronómico. Sin que ella supiese, el doctor envió órdenes que le pasaran la cuenta de él, a él, la cuenta final. Después de examinarla, escribió un mensaje al pie de la cuenta antes de que fuese enviada a la señora. Ponga atención a esta parte. Ella abrió la cuenta con mucho temor, el bill, como decimos, la cuenta, pensando que pasaría el resto de sus días pagándola, ¿verdad? ¿Sabe lo que es los hospitales aquí sin seguro? Finalmente miró, y ¿cuál fue su asombro cuando leyó al pie de la lista de enormes cifras? Todo pagado por completo con un vaso de leche. Firmado Dr. Howard Kelly. Él era aquel jovencito que tocó la puerta de ella años atrás y que ella le ofreció un vaso de leche. Qué historia, ¿no? Cómo refleja, como dicen por ahí, las vueltas que da la vida. Bien podría haber cambiado la historia si ella no hubiera tenido una actitud de servicio y de gratitud. Ella lo aprendió de su madre, ¿se acuerda? Le leí ahora que decía: mi madre me enseñó, su madre le enseñó. Y entonces ella mostró gratitud a ese joven extraño. Otra hubiera sido: ni le abre la puerta o le dice no moleste, yo no le hablo a extraños. Vivimos en un mundo a veces muy hostil, ¿cierto? Donde la gente vive como, quítate, aquí voy yo, dándose codazos y pasándole por encima a otros para ellos coger las cosas primero. Es lamentable, por ejemplo, con esto del Viernes Negro, ¿verdad? Famoso y mal llamado, por eso, mal afamado Viernes Negro, donde la gente ahí va, hace fila y se pelea, y cuando abren las tiendas hasta se golpean por coger algo, un asunto, un objeto material. Y no escuchamos tanto historias de personas que digan: te doy un vaso de leche, o te doy esta ayuda, o te sirvo de esta manera. Hace falta eso. Mateo 10:42 dice, Jesús dice estas palabras, el maestro dice: y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. ¿Te das cuenta de cuál debe ser lo que llaman el espíritu de Thanksgiving, o la actitud correcta de gratitud que podemos aprender? Hay historias en la Biblia que nos dan lecciones también. Una de ellas es las de 10 leprosos que una vez vinieron a Jesús. Y fíjate lo que pasó. Lucas 17, 11 al 19
registra esa historia que también tiene que ver con agradecimiento. Dice, verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Analice ciertos detalles. Se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque los leprosos no les permitían acercarse a nadie. Los leprosos no los dejaban ni entrar a las ciudades. Los apedreaban si se acercaban a una ciudad a cierta distancia. Les tenían reglas en eso. Se pararon de lejos. Pero ahí desde lejos empezaron a alzar su voz y a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Puede imaginarse el cuadro a la distancia, porque si no los apedreaban. Jesús, clamando. Cuando él los vio, ¿qué me indica eso? Que Jesús no ignora a nadie, ni al leproso, ni al desechado social. Jesús los vio y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dos cosas resalto de ahí. Uno, que los manda a los sacerdotes. Lo que está dando a entender, Jesús le dio respeto y autoridad a los líderes de las iglesias. Aunque sabía que ellos no tenían a veces el poder para sanar por su falta de fe, pero les quería dar una lección a estos hombres y a los sacerdotes. Ellos fueron limpiados en el camino. ¿Usted no cree que Jesús podría haberlos limpiado inmediatamente, automáticamente? Claro que sí. Pero a veces hay sanidades que tienen un proceso. A veces a mí me han preguntado: pastor, ¿por qué alguien pasa meses o días y no sana, pero de pronto se da un progreso y sana? Bueno, porque hay sanidades que son instantáneas y sanidades que tienen un proceso. Eso fue el caso de estos leprosos. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué me dice eso? Que el que recibe sanidad no lo puede callar, tiene que decirlo, y a gran voz. A gran voz significa que no le importa quién ni qué piense el vecino, el familiar, el religioso, quien sea. Cuando Dios hace algo por ti, cuando estabas con una atadura, cuando estabas con una enfermedad incurable como la de ellos, y eres sano, no te puedes quedar callado. Tienes que gritarlo, tienes que decirlo. Pregúntate en esta mañana: ¿de qué me ha sanado el Señor? ¿De qué me has libertado? ¿Estoy diciéndolo a gritos o me lo estoy quedando para mí también? Es más, dice que se postró rostro en tierra a sus pies. Eso indica humillación, total quebrantamiento. Cuando uno de verdad reconoce que Dios ha hecho algo portentoso, grandioso, que si no fuera por el toque de Él, yo estaría perdida o perdido, muerto. Yo no tengo más que postrarme, tirarme a los pies. En la cultura judía, tirarse a los pies de alguien era la humillación total. Era la forma de expresarlo entre los judíos. Pero cualquier ser humano, aún en nuestro tiempo, necesita esa humillación. Dándole gracias. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, que es el tema que hoy nos concierne. Esas fueron unas gracias que probablemente salieron de lo más profundo. Yo sé que usted se puede identificar en alguna manera. Si tú has estado como estaba ese leproso, tal vez no con lepra física, pero con lepra espiritual. Si el pecado una vez te tuvo así, en esa condición, tú me entiendes. Hoy día hay otras formas de lepra, de ataduras espirituales. El otro día yo hablaba con una persona, un pastor, él es pastor ahora, que él estuvo pero profundo en las drogas, bien atado en las drogas.
Y me invitó hace poco, ¿se acuerdan que yo no estuve un domingo? Estuve yendo a la inauguración de un centro de rehabilitación. Él ahora, al ser sano y liberado de las drogas y tener una vida cambiada, ahora es un ministro del Señor. Él dice: pastor, yo no me puedo quedar nada más así, ahora que estoy bien, que tengo una buena familia y todo. No, yo no puedo olvidarme de donde Dios me sacó. Yo no puedo olvidarme que yo andaba buscando comida en los zafacones, en los basureros, y que yo andaba como un pordiosero en las calles. No puedo olvidarme. Tengo que dar gracias, y la manera de dar gracias es alcanzar a otros. Y el Señor le bendijo y le proveyó con un tremendo terreno ahí por la Golden Rod, ahí en el East Side de aquí de Orlando, y está inaugurando un centro de rehabilitación para adictos. Ese es un leproso agradecido. Un leproso agradecido. Jesús entonces dice que se preguntó, verso 17: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Yo lo subrayo eso, porque lamentablemente esa historia se sigue repitiendo. La historia de que Dios sana personas, toca vidas, hace favores para alguien, y de 10 uno agradece. De 10 uno regresa a Jesús y viene a servirle y a continuar al lado de Jesús. Y 9 se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Hoy en la mañana, antes de venir aquí, estaba escuchando a un predicador en la televisión que dijo algo interesante. Él es un predicador que Dios lo usa mucho en sanidad. Y él decía: pero ¿por qué mucha gente sana y después vuelve otra vez a la enfermedad o a la situación? Y él decía: bueno, porque no todos mantienen la actitud de sanidad, porque muchos vuelven a pensar negativamente acerca de la enfermedad y la vuelven a jalar, por decir así, a atraerlo, diciendo: no estoy sano. Se contagian de negativismo. U otros que fueron libres del alcohol o las drogas, tal vez siguen dudando y diciendo: no, yo creo que todavía soy un adicto. Tú sabes, como estos lugares donde buscan secularmente ayudar a los drogadictos, les dicen: tú eres un adicto para toda la vida. Los alcohólicos anónimos te van a decir eso. Tú eres un adicto para toda la vida. Pero nosotros sabemos algo diferente. Nosotros sabemos que Jesús no hace adictos anónimos. Jesús hace libres a los hombres y a las mujeres. Y libre quiere decir libre. El que el Hijo ha libertado es verdaderamente y totalmente libre. Sano, sana. Y va a mantener esa mentalidad. Y entonces va a poder decir: yo fui un adicto, o yo fui un estafador, o yo fui un adúltero, o yo fui un fornicario. Pero no que soy un fornicario ahora anónimo o un alcohólico anónimo. ¿Me entiendes? Hay una diferencia entre el que es verdaderamente libre y el que no. Verso 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Por qué este extranjero? Porque, como leímos al principio, él estaba entre Samaria y Galilea. Y los samaritanos no eran considerados de la etnia, del grupo judío, que te dijera, de cepa, como decimos los latinos. Eran añadidos, no eran aceptados. Y fue uno de ellos, un extranjero, uno de Samaria probablemente, que volvió a dar gracias. ¿Qué nos dice eso? Que no menospreciemos a nadie, no importa la cultura a la que pertenezca, el color de piel que tenga, la nacionalidad que tenga, porque Dios puede cambiarlo o cambiarla. Y la obra de Dios va a ser en ella igual que puede ser en cualquiera. Y quizás ese extranjero, ese que no es de mi cultura o de mi nacionalidad, vaya a mostrar más gratitud a Dios. Amén. Verso 19, le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado.
La declaración final es de salvación. La razón por la que este hombre agradece no es solo por haberle curado de la lepra física, sino por su salvación eterna. Porque aún puede haber personas que mantengan consecuencias físicas de su vida pasada, pero tienen su salvación eterna. Y eso es la mayor razón de dar gracias. Tu fe te ha salvado. Una persona de una cultura extraña que no creció en el evangelio, entre comillas, que no creció como judío, que no estaba metido en la sinagoga todo el tiempo, ni practicando las ceremonias judías, ahora es salvo. Por eso mi esposa y yo, como ministros, nos gozamos tanto cuando vemos personas que vienen de afuera, de la calle, del mundo, y son tocados y transformados, como este amigo que le contaba que ahora tiene ese centro de restauración. La contraparte, lo opuesto a la gratitud, es la ingratitud. Y aunque usted no lo crea, la Biblia nos advierte de que hay gente así. Hay también ingratos. Segunda Timoteo 3:1-2 dice, hablando del carácter en los hombres o en los seres humanos en los postreros días, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos o no piadosos. Pero en la lista que da allí el apóstol Pablo incluye a los ingratos. Qué lamentable es que Dios nos mire y diga: ese es un ingrato. ¿Por qué es ingrato uno? ¿O cuándo se convierte en un ingrato una persona? Cuando no reconoce a Dios en su vida. Cuando tiene la actitud que yo he escuchado de algunos. Una vez mi esposa y yo tuvimos un caso donde estábamos hablando del evangelio a un hombre que tenía un gran negocio y era un hombre exitoso en términos materiales, y le hablábamos del Señor y nos decía: no, yo todo lo que tengo me lo he ganado yo, es mi esfuerzo, yo soy exitoso. Y mire, y sacó la billetera y nos enseñó como 4 tarjetas de crédito. Ese es mi Dios, nos dice. ¿Ves? Tenía una actitud de vanagloria. ¿Qué dice aquí? Amadores de sí mismos, soberbios. Esa era la actitud que tenía. Meses después de que mi esposa y yo le hablamos de Cristo y tomó esa actitud, meses después tuvo un accidente de carro y quedó lo que le llaman parapléjico, que solo podía mover su cabeza. Imagínense. Un tiempo después lo visitamos de nuevo y así, con su condición en que estaba, nos pidió perdón. Y nosotros le dijimos: a nosotros no nos pida perdón, no es a nosotros, es a Dios que tienes que pedirle perdón. Pero él nos dijo: yo reconozco que fui soberbio, ciego, que estaba ciego, y ahora con toda mi condición le doy gracias a Dios. Y la esposa de él es creyente, entonces estaba ahora sirviendo al Señor con su esposa en esa condición. Pero es lamentable que tuvo que pasar algo así para que dejara a un lado su soberbia, su actitud de ingratitud, que es lo opuesto que estamos mencionando. El cristiano tiene y debe ser agradecido y demostrarlo. ¿Cómo? Bueno, una manera es en adoración, como hoy lo hicimos aquí en la casa del Señor. Y esa adoración es diaria, es una actitud completamente rendida a Él, a su grandeza, a su supremacía. Y lo demostramos en canciones, en oraciones, en darle honor y darle gloria. Y lo hacemos todos los días. A veces hay momentos durante la semana que pasan cosas que uno dice: ay, ¿por qué voy a dar gracias por esto?
Pero cuando aprendemos a ser agradecidos en toda circunstancia, en todo momento, Dios se encarga de lo demás. Si se te revienta la llanta o la goma, como dicen por aquí, en la carretera, tienes dos opciones: perder la alegría y el humor y ponerte enojado, o arrollarte las mangas y poner otra goma nueva y otra llanta y decir: gloria a Dios, algo tiene Dios conmigo hoy. Tal vez te pase como le pasó a mi hijo Rubén. Un día me contó que él se acercó, fue que él vino a ti, Rubén, que estabas en la carretera, no recuerdo si era al revés, pero que le pasó algo así. Estaba en la carretera, se puso a hablar con un joven que se acercó a él, y resulta que el joven estaba apartado del Señor. ¿Recuerdas, Rubén, de ese caso? Y entonces tú le hablaste y le ministraste, y él dijo: ¿sabe qué? No fue casualidad que pues pasara este incidente hoy aquí en la I-4, aquí en la carretera, y que usted y yo nos encontráramos, porque Rubén le ministró, le animó a volver con el Señor. Todo tiene un propósito. Si el cristiano tiene una actitud de gratitud, de agradecimiento. El Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esa es la manera correcta de entrar a la casa de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo entraste hoy por esas puertas? Ojalá que haya sido como David, con esa actitud de acción de gracias, y no refunfuñando: me vine porque me obligaron, porque mi mujer me dijo, o porque mamá o papá me dijeron que si no venía a la iglesia no me dejaban ir al cine más tarde o al mall, como dicen algunos jóvenes. O pasan cosas así donde alguien viene, pero no viene de corazón, viene arrastrado, por decir así, a las cosas de Dios. ¿Cómo entraste hoy por esas puertas? Hay que hacerlo con una actitud de gratitud, de alabanza. Desde que pones el pie fuera de tu cama, debes de tener una actitud de alabanza. La palabra de Dios dice que Él me bendice y me guarda y me cuida en mi entrada y mi salida, en mi acostarme y mi levantarme. Y lo declaramos. Aún aquí al llegar al estacionamiento, yo me acuerdo el testimonio de una persona que no era cristiana y pasó al frente del estacionamiento de una iglesia. Y esta persona no era cristiana, andaba jogging, corriendo por ahí en el vecindario. Y iba corriendo y ve a unos cristianos, una familia de cristianos que iban con unas panderetas y las iban sonando así. Y los niños iban empezando a cantar unos coritos y los papás iban bien alegres, esa familia entrando al templo, saliendo del estacionamiento apenas. Y esta persona dijo: wow, ¿qué habrá allí? Que ellos van así con esa alegría. Y el domingo que siguió, vino a esa iglesia y entró y se convirtió al Señor. Solamente por el testimonio de esa familia que vio que estaba entrando a la casa de Dios con acción de gracias, con alabanza. ¿Qué tal si más bien hubiera visto algo negativo? Si hubiera visto al esposo regañando a la esposa, tal vez, o dándole un coscorrón en la cabeza a uno de los niños, jalándole la oreja, o actuando así, negativa. ¿Qué hubiera pasado entonces? Hubiera dicho: no, a esa iglesia yo ni voy. Son un montón de hipócritas y religiosos. ¿Ves cómo la imagen de gratitud y de alabanza impacta la vida de otros? Tienes que hacerlo entonces de esa manera. Hay motivos de gracias, muchos. Te daré gracias, dice el Salmo 86, 12. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Qué testimonio, qué testimonio. ¿Quién lo dice? David. ¿Y por qué lo dice? Porque es verdad,
porque a él le pasó. Fíjate que aquí él en ese salmo habla a nivel personal. A veces David hablaba de Israel, pero aquí habla de él. Yo no sé tú, pero yo me identifico con David. Cuando pienso en mi vida pasada, cuando pienso en todo lo que él ha hecho en mí, puedo decir: grande es tu misericordia para conmigo. Me has librado de las profundidades del Seol. Como dice esa alabanza que me encanta mucho del hermano Zavala, que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Sería como un pájaro en medio del desierto. Aleluya. Entonces, ¿cómo debe ser mi participación en la vida y mi participación en la iglesia y mi participación en todo lugar donde Dios me lleve? Con gratitud. Con gratitud debe ser mi participación. 1 Corintios 10:30 dice: y si yo con agradecimiento participo, que el pastor te dice: hermano, necesitamos que este fin de semana vengan a ayudarnos a hacer un proyecto aquí en la iglesia, vamos a pintar las paredes del templo, y usted dice: y este weekend, pastor, estoy booked, ocupado. O usted dice: pastor, con mucho gusto, con agradecimiento, ahí estaré, pastor, traigo brochas. Ayudamos. Y gracias a Dios que aquí tenemos una iglesia que son así. De verdad, ustedes son especiales. Cuando hemos tenido eventos, actividades, ahí han estado ustedes siempre, ayudándonos. Nunca se me olvida una ocasión que hicimos un car wash, y ahí estaban ustedes. Estaba Rosa, estaba Jesús y otros hermanos ahí en ese car wash. ¿Ves? Con agradecimiento participo. ¿Por qué de ser censurado, dice Pablo, por aquello que doy gracias? No debe ser. Dice el Salmo 26:7: para exclamar con voz de acción de gracias y para cantar todas tus maravillas. ¿Cuál es otra manera entonces de hacerlo? Cantando. Usted dirá: pastor, pero es que yo no canto. Bueno, es que no es que cante bonito, pero que le dé al Señor con su voz también, aunque sea cantando en el baño, como dicen, pero que le dé reconocimiento y alabanza al Señor. ¿Cuántas veces no cantarareamos o cantamos cosas del mundo, verdad? Dígame cuántos no, antes de ser cristianos, andábamos con una cancioncita ahí pegada, de esas pegajosas que llaman, que no era cristiana y que no decía nada bueno, pero ahí la andábamos, en la cabeza dando vueltas y tarareándola y silbándola. ¿Cuánto más una alabanza al Señor, una alabanza de gratitud para Él? Salmo 75:1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Cuántas veces lo repite? Allí 2. Me llama la atención como que lo quiere reafirmar. Gracias, Señor, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Cuál es otra manera de ser agradecido? Cuenta sus maravillas. ¿Cuántas veces nos callamos cuando debiéramos hablar, decirle a otros lo que Él ha hecho por mí? ¿Cuántas veces una amistad, un familiar o alguien nos pregunta de algo relacionado a la iglesia o a mi vida espiritual y no aprovechamos el momento para contar? Mira, él hizo esto en mí, esto pasó en mi vida. Contar implica ser testigos en todo momento. Aun si estás en la calle, en el banco, en el supermercado, a veces la gente nos hace preguntas, un comentario que nos abre puerta para contarle algo a ese desconocido, tal vez ahí en el banco, en el supermercado, y decirle lo que Dios ha hecho en mi vida. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he viajado, cuando estoy en el aeropuerto. Recientemente viajé un par de veces y siempre me pasa eso. Tengo que esperar otro vuelo, otro avión, o se atrasa el vuelo y tengo que estar 2 horas ahí sentado en el aeropuerto. Y entonces Dios pone a alguien allí a la par mía que empieza a meterme conversación. Y en la conversación surge la oportunidad.
Podría hablarle del avión, del vuelo, de la política, de esto, pero esa persona tal vez Dios la puso en mi camino, no la volveré a ver nunca más quizás. Tengo que contarle la historia de Cristo, la historia de Cristo y la historia de mi vida, del encuentro que yo tuve con Cristo. Contar sus maravillas. Si hiciéramos eso más seguido, imagínate cuánto estaríamos haciendo por expandir el reino de Dios. Porque el testificar es parecido a lo que hacen los pajaritos. Tú sabes el trabajo de los pájaros. Ellos tienen una función bien interesante. Ellos cogen las esporas, le llaman, de las plantas y vuelan, se las llevan en el pico y vuelan por allí y las esparcen. Entonces esas semillitas que cogen de las plantas y de las flores caen en otras partes y de pronto usted ve nacer ahí una planta, unas flores bien bonitas y dice, ¿de dónde? Si yo no las sembré. Fueron los pajaritos que esparcieron la semilla. En el Evangelio sucede igual. Si tú esparces la semilla de la paz, del amor, de lo que hizo Cristo en tu vida, tú no sabes a dónde esa persona va a ir y va a regar esa semilla. A donde viaje, de donde venga, se va a esparcir, porque tú contaste las maravillas de lo que Él ha hecho en tu vida. A mí me gustan las cosas prácticas y por eso le traje hoy un par de ilustraciones. La primera fue la del médico. Ahora tengo otra aquí bien interesante. Además de Dios, tenemos que agradecer a otros. En este caso se trata de agradecer a los padres. Y cuenta esta anécdota lo siguiente. Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra solitaria brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto?, le preguntó el joyero. No, respondió el muchacho, ni siquiera tengo novia. La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador y él respondió, es para mi mamá, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes que naciera, que me abortara. Así se evitaría muchos problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y tuvo muchos problemas, muchos. Fue padre y fue madre para mí. Y amiga y hermana y maestra. Y me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo compro como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después entregue otro anillo de compromiso, pero va a ser el segundo. El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento aquel que se hacía nada más a los clientes importantes. No olvides entonces lo importante que es mostrar el agradecimiento y el amor a tus padres. Y máximo en un caso como el de este joven. Lo que tus padres han hecho por ti no tiene precio. Sin embargo, puedes hacer tu mayor esfuerzo en devolverles al menos lo mejor dentro de tus posibilidades. Recuerda que si no eres padre, lo serás. Aprovecha si los tienes a tu lado, no sea que pronto tengas que arrepentirte y no puedas devolver el tiempo. Tremenda lección, ¿verdad? Tremenda enseñanza, tremenda ilustración, de una forma práctica de dar gracias. Entonces, esto de Thanksgiving es más que comerse un pavo. Es ser una persona agradecida en sus acciones hacia aquellos que han hecho cosas por nosotros. Yo les contaba el jueves a los que estuvieron aquí, que el jueves tuvimos un desayuno aquí, por cierto, y pasamos un tiempo muy lindo. Pero les contaba el caso de un amigo de mi hijo Daniel, y Rubén lo conoce también.
Un muchacho que llega a veces a ayudarle a nuestro hijo en la mecánica y al taller. Este muchacho creció en lo que se llaman foster homes, en hogares sustitutos. No tiene a nadie. No sabe ni quién es su papá. Creció abandonado. Y el otro día él le decía a Daniel: Daniel, qué dichoso tú que tienes a tus papás y que tienes hermanos y que tienes una familia. Pues alguien que no lo ha tenido lo aprecia, lo reconoce. ¿Cuántas veces nosotros quizás, como dicen en inglés, take it for granted, tomamos por un hecho lo que Dios nos ha dado en cuanto a familia, padres, hermanos, amigos? Lo tomamos como si nada, porque estamos acostumbrados a ello. Cuando nos falta es que nos damos cuenta lo valiosos que son, lo importantes que son. Expresemos gratitud entonces, constantemente. Daniel, el joven Daniel, el profeta Daniel, dice, Daniel 2:23, a ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Me llama la atención eso, primero porque lo dice un joven. Daniel era un joven cuando dijo eso. Y a veces los jóvenes tienen la cabeza en otras cosas, hasta que maduran, se dan cuenta de todo lo que representa, lo que tiene valor de verdad. Pero Daniel tenía la cabeza bien puesta en ese sentido. ¿Por qué? Por la influencia de sus padres. A ti, Dios de mis padres. ¿Quién marcó la vida de Daniel? Sus padres. ¿Quién lo hizo ser un joven fuerte en la fe? Sus padres. ¿Quién lo hizo pararse firme ante la tentación? El testimonio, la influencia de sus padres, del Dios de sus padres, que marcó la vida de él. Entonces, como familia, tú y yo, padres, hablo a los padres ahora, tenemos una gran responsabilidad: influir en la vida de nuestros hijos, para que un día declaren como Daniel: Dios de mis padres, doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Tremendo testimonio de este joven Daniel, testimonio de gratitud. De manera que entonces comience a crear el hábito de ser una persona agradecida. A veces hay cosas que requieren hábito. Hemos adquirido malos y buenos hábitos en la vida, ¿verdad? Algunos que hay que desecharlos, pero otros que hay que adquirirlos. Uno que hay que adquirir es el hábito de ser una persona agradecida. Que no se pase la oportunidad de hacerlo. Dé gracias en tantas ocasiones como le sea posible por las bendiciones que hay en su vida. Hay un dicho que afirma: el hombre o el ser humano es agraciado por ser agradecido. Eso le da gracia. ¿Qué cosas hay en su vida por las que puede dar gracias de corazón? Bueno, tiene buena salud, una familia que le apoya, que le quiere, bendecido con hijos quizás maravillosos, personas que se interesan por usted. Esas cosas que, como le dije, a veces las damos por un hecho y no las apreciamos lo suficiente. Un padre a veces, hasta que un hijo ya cumple los 20 años y se va a la universidad, es que dice: debía haberle dedicado más tiempo, debía haber estado más con ella o con él. O una esposa, un cónyuge, a veces cuando un esposo se va al ejército y lo mandan a la guerra, es cuando dice: cuántos momentos desaproveché de estar con él. Y viceversa, situaciones como esas se dan. En conclusión, de gracias, exprese gracias. 2 Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Es una frase corta, pero ¿cuánto encierra eso? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es el don inefable de Dios? Yo me puse a analizar y pensar en eso, y la conclusión a la que llego es que el don inefable de Dios es la salvación. Porque de la salvación por gracia se desprende todo lo demás que recibimos de Dios. Amén. Es como volviendo al ejemplo de los padres,
Un padre cuando tiene un hijo o una hija, lo ama, lo aprecia, lo cuida, lo protege, le provee, sea como sea ese hijo o esa hija. Y aún en momentos en que le fallan, en que no actúan correctamente, se mantiene, esa es la única persona que se mantiene allí. Yo siempre le he dicho, especialmente a los jóvenes, piensa en eso cuando están actuando rebeldes. Si el día de mañana te arrestan, ¿quiénes van a estar frente al juez contigo? Si el día de mañana estás en una enfermedad, ¿quién va a estar al lado tuyo en la cama en un hospital? ¿Los que estaban contigo en el party, en la fiesta, en la vaciladera, o tus padres van a estar allí? Y igual Dios es el que estuvo allí en la cruz. Dios es el que ha estado allí al lado tuyo, siempre. Gracias a Dios por su don inefable entonces, su don de salvación, su don de amor. Sabemos que don significa regalo. Ahí no dice gracias a Dios porque me devolvió lo que me merezco, no. Gracias a Dios por su don inefable. Don es regalo, dádiva inmerecida. Eso ha hecho Dios por ti y por mí. Oremos. Estamos delante de tu presencia, Señor, admitiendo y reconociendo que no te hemos dado gracias suficiente, porque hay tantas razones, Señor, y motivos. Hoy, si Dios te ha hablado, mi hermana, mi hermano, si Dios te ha inquietado a través de esta palabra, mira, abre tu boca y dile: gracias, Dios. No me había dado cuenta de que no doy gracias lo suficiente, o que no he apreciado lo suficiente cosas que tú me has dado. No solo lo material, las cosas simples que me rodean, los seres amados que están en mi vida, familia, amigos, queridos. Señor, la salud que tengo, que otros no tienen quizás. El techo que tengo sobre mi cabeza, el pan que tengo en la mesa, tantas cosas que no agradezco lo suficiente. Y en este tiempo en que el mundo lo hace, quizás movidos por una tradición, yo lo quiero hacer siempre, hoy y siempre. Levanta tu mano y dile al Señor: gracias, gracias, gracias por tu don inefable, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia inmerecida en mí. Oh sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.